Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Corona Libros Time. Hoy vamos a continuar con el cuaderno 2 de La Mujer Ladrillo de Eduardo Rojas Rebolledo y quiero compartirles que estoy muy contento, me siento muy honrado porque Eduardo Rojas vio la grabación de ayer y me escribió un comentario allí en el espacio para tal efecto, y de verdad, Eduardo, te agradezco muchísimo esta obra, que la he disfrutado. Esta es como la cuarta vez que la leo. Me encantó este libro que me regaló nuestro amigo en común Ulises Moreno, a quien también le agradezco haberme mostrado esta historia tan bella. Bueno, vamos a continuar. Hoy tengo mi lamparita así echada porque hace ratito, esta es como la tercera grabación porque me atacó como a la mitad del relato y ya como no sé si se vuelve a caer, mejor la dejo así. Bueno, nací en la carretilla, lo hice sin ayuda y justo antes de que empezara a llover. No me esperaba nadie, ni mi propia madre, que de niños y cigüeñas entendía poco. Llegué a este mundo tan de sorpresa que, si no fuera porque la historia del Espíritu Santo y la Virgen María estaba ya pasada de tiempo, me hubieran tenido como mandado del cielo. Ese sí que hubiera sido un bonito comienzo. Caían jicarazos del cielo cuando se apareció el abuelo bajo la enramada. Quería saber a cuento de qué venían esos gritos atragantados de su hija, y allí me encontró, hecho bolita y pringado de sangre. Y esto fue lo único que se le ocurrió decir. Agua, le respondió ella con un gesto más que de sed. El abuelo se acordó entonces del pariente huido, le vino su cara hipocritona y ganas le dieron de ir por su machete y correr a buscarlo. Pero se aguantó. Para saldar cuentas ya habría tiempo. Le acarició la cabeza compasivo y se agachó para cargarme. Yo empecé a llorar. Él se fijó en mis brazos, que eran dos, y en mis piernas, que brincoteaban de berrinche, y sonrió orgulloso, igual que cuando parió su chiva. Me apretó fuerte y llamó a la abuela. ¿Y ese bebé? Dijo nada más verme. Parece que nuestro nieto, y míralo bien, está completito. Mamé de ella. Su leche era buena y mantecosa como la de una chiva. Era la abuela la que me sostenía en brazos y me pegaba a su pecho cada 2 o 3 horas. Ella no hacía nada, solo me miraba mamar y de vez en vez me daba lengüetazos en la cabeza. A los 3 meses la abuela dijo que ya estaba bueno de teta y con la misma me plantó una mamila. La abuela se justificaba diciendo que era lo mejor para mí, aunque solo respondía al ingrato llamado de la envidia y el recelo. No es tan cierto eso de que la sangre llame. A mí por lo menos no me dijo mucho. Hasta que cumplí los 6 años, el único sentimiento que me provocaba la mujer de la carretilla era miedo. Y es que era nada más verme y comenzar a gritar como si la quemaran viva. Podía pasar el día entero inmóvil y en silencio, igual que una cholla seca, pero al tenerme enfrente, un monstruo le arañaba las tripas. Además de los gritos estaban sus ojos, me miraban tan echados para afuera, tan amarillos y tan gordos, que yo me meaba de espanto. Entonces la abuela salía a mi rescate, me tapaba los oídos y me escondía en casa. Había noches en las que se me aparecía en sueños, aparecía sentada junto a mi cama y oliendo a café con leche. No sentía miedo, incluso tenerla tan cerca me hacía sentirme tranquilo, como en paz. Me sonreía apenas con una mueca, sin soltar baba, y sus ojos brillaban de puro verde. Yo le buscaba la mano, que ella me daba calentita y me ponía a jugar con sus dedos. Hasta aquí era un buen sueño. Porque nada, esos dedos largos y tibios se transformaban en ramas fluidas de mezquite. Ramas y ramas comenzaban a crecer de su mano, de su brazo, hasta que toda ella quedaba hecha un tronco enmarañado. Entonces yo despertaba gritando. Mis gritos se parecían a los suyos. Es tu madre y tienes que quererla, me soltó el abuelo un día. En casa ya no podíamos hacer como si la verdad fuera invisible. Pero yo no quiero que ella sea mi mamá, le respondí, y se me escaparon 2 lagrimones. No me gustaba la idea de que el apodo de ladrillito que me escupían los niños del pueblo se me quedara por cierto y verdadero. Prefería creer que si el apodo no tenía fundamento, a la larga terminaría desapareciendo. No es cosa de que quieras o no, es tu madre y a las madres se les debe la vida. ¿No sabes tú eso?, me reprochó el abuelo. Y si le devuelvo la vida, deja de ser mi mamá. En ese punto yo ya no podía parar de llorar. Ni lo digas. Y entonces vas y le plantas un beso. Me da miedo, pues te lo aguantas como los hombres. Ahora sí,
No había más vuelta. Yo era el hijo de la mocha tonta que se dejó hacer por el pariente aprovechado y cochino. A rastras, llorando y muerto de miedo, fui a agradecerle la vida a la mujer de la carretilla. Me aguanté como los hombres, esos gritos y esa mirada gorda y amarilla que me echó nada más olerme. Y como los hombres le extendí los brazos. Mi cachete quedó aplastado en lo que debería ser el arranque de su brazo izquierdo y me olió a café con leche. Entonces silencio. Ella se cayó y escondió los ojos. Apreté más el abrazo, y no porque así me lo mandara la fuerza de la sangre, sino porque sentí que dos grandes ramas de mezquite me envolvían y me apretujaban hacia ella. Mío me susurró en la oreja, como si se estuviera aguantando la segunda palabra de su vocabulario, para pronunciarla justo en esta escena. Luego vino un beso, mojado y pegajosito, que me recorrió el entrecejo. Mío, repitió. Las ramas de mezquite comenzaron a ceder hasta dejarme libre. Aprende de los cactus, me dijo el abuelo, un día que me encontró escondido en el corral. ¿Y qué voy a aprender de un palo? Y como si lo trajera escrito en un papel, siguió. En el desierto, o te dejas crecer las espinas o te comen los pájaros. Aquí no hay bicho bueno, hasta los chiquitos son unos desgraciados. Si te me pones blandito, las gallinas terminarán poniéndote los huevos encima. ¿Me has entendido? Sí, creo que sí. Sécate entonces las lágrimas, me dijo, y marchó de vuelta al taller. Me dejé los puños y media cara entre la chiquillada del pueblo, pero valió la pena. En 2 años las burlas cambiaron de tema y yo no volví a ser más el ladrillito. Fueron tiempos ingratos, ni para qué decirlo. Cuando no llegaba a casa colorado de golpes o cojeando, llegaba revolcado de tierra y estiércol. Ella, siempre atenta a la calle, empezaba a gritos con su mío, 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 y se sangoloteaba sobre la carretilla, como si quisiera salir corriendo a abrazarme. Luego aparecía la abuela, uniéndose al griterío. Esto no puede ser, hijo, otra vez de pelea. Y las que le faltan, intervenía el abuelo para meter silencio. Las que le faltan, si toda la culpa la tienes tú por andarle remetiendo cosas, y ella por ser una madre que ni siquiera puede defender a su hijo. Creo que ya es hora de comer, decía el abuelo, y me palmeaba la espalda. Dejé de tenerle miedo, pero a cambio me nació un sentimiento más ingrato, el odio. La odiaba por el simple hecho de ser un tabique con menos cerebro que una lombriz. Si seguía viva era solo para avergonzarme y ponerme las cosas difíciles. Esta era mi conclusión. ¿A qué madre del pueblo le daba por arrastrarse por el barro a ritmo de caracol? Solo la mía, después de llover. A su tiempo, de tanto odiar, me llegó la culpa, que según el abuelo son 2 cosas que acostumbran ir de la mano. Cuando la miraba en su enramada, allí, tan quietecita y sonriente, tan mocha, la barriga se me apretaba y el corazón se me subía al cuello. Entonces me acercaba a ella, le espantaba las moscas que le cubrían la cara y le dejaba un ramito de bugambilia sobre su carretilla. Ella me sacaba la lengua y balanceaba la cabeza de aquí para allá, como un perro feliz. Una vez me sentía sin el peso del remordimiento, volví a odiarla y a quererla muy muerta. ¿Por qué la gente quiere a Dios?, le pregunté a la abuela mientras limpiábamos los frijoles. Pues no lo sé, será porque es Dios y Dios lo hizo todo. Pero en algunas cosas metió la pata. Se supone que eso no se dice, porque la culpa siempre la debe tener el diablo. Puede, al diablo le tocó cargar con esa fama. Me quedé callado un rato y miré por la ventana. Allí estaba, solita y jugueteando con las 2 velas de moco que le escurrían de la nariz. ¿Y lo de mamá? ¿Qué con tu madre? Sí, que si fue Dios el que no le quiso poner las piernas ni los brazos, o si fue el diablo el que se los quitó. ¿Ves? Por eso mismo en esta casa no hablamos de Dios, para no revolvernos la cabeza con babosadas, dijo la abuela y aventó un puñado de frijoles a la olla. Le regalé una tarjeta por lo del Día de la Madre. En la escuela me pidieron que hiciera un dibujo y le escribiera algo cariñoso. Luego la decoraríamos con pétalos de rosa y brillantine. Quise ponerle cuidado a mi dibujo, que pareciera como de verdad. Pinté una carretilla azul, muy azul y con la rueda negra. Sobre la carretilla la pinté a ella, tal cual, redonda como un huevo y con su camisón sin mangas y naranja. Al pelo, entre café y amarillo por el sol, no le puse trenza para que le cayera por los hombros y le rodé la cabeza de moscas. La cara se la hice con todos sus detalles, la lengua de fuera y babeando, los mocos verdes y, eso sí, los ojos muy grandes y pestañudos. De acompañamiento pinté la bugambilia cargadita de flores y 3 colibríes rondando por allí. El texto me costó más trabajo, no había nada que ponerle, podría ser cualquier cosa, incluso una ofensa. Al cabo no iba a saber lo que decía. Te quiero mucho, terminé escribiendo. Llegado el día, le enseñé su tarjeta. Felicidades, dije.
Su reacción fue tan dulce y encantada que hasta la hizo parecer una madre normal. Se quedó mirando el dibujo sin parpadear, una sonrisa lenta le fue iluminando la cara, y de los ojos se le escaparon 2 docenas de lágrimas. Lo hice yo, y ves, este eres tú, con tu vestido preferido y con tus colibríes y tus moscas, le expliqué. Mío, dijo, y me miró con tanto orgullo que me vi dentro de sus pupilas, muy abrazado. Perdón, me nació decirle, y con casi 9 años firmé la paz. La primera lluvia de septiembre, que ese año sería la única, no valió ni para callar a las chicharras. Ella nos avisó de las nubes que venían negras y tronadoras. Agua, agua. Pero las nubes pasaron de largo, apenas si dejaron caer unas gotitas de nada que se evaporaron antes de tocar tierra. La calle quedó seca, sin charcos ni arroyitos, y ella se quedó con las ganas de revolcarse en el lodo. Cerró los ojos, agachó la cabeza y comenzó a llorar en silencio, como un niño castigado en un rincón. No me lo pensé 2 veces, agarré el azadón e hice un surco ancho de un lado al otro de la calle. Después, cubetazo a cubetazo, le fui echando agua hasta que la tierra se volvió charca. Entre el abuelo y yo la pusimos panza abajo. Ella hundió la cara en el barro y comenzó a deslizarse hacia los confines de su mundo, entre los aplausos de los vecinos. Me dio por observarla. La espiaba cuando el viento de las 5 ya la tenía embobada. Nunca pude descubrir qué era lo que miraba con tanto gusto y asombro, qué era lo que su vista alcanzaba a distinguir y la mía no. Y me empeñaba, sin resultado, en encontrarle la gracia a un calzón de la abuela meciéndose en el tendal, o a una bolsita de plástico volando en círculos, o a un cerote de perro junto al zaguán. Entendí que si en vez de nacer mutilada hubiera nacido ciega como una estrella de mar, de seguro que su vida hubiera sido en verdad ingrata y desgraciada. Aprendí de ella algo más que atrapar moscas con la boca. Aprendí a ser paciente, a que el tiempo me resbalara como la manteca. ¿Qué necesidad tiene uno de meterse prisas, si la mitad de las cosas del mundo terminan pasando frente a la ventana, incluso aquí, donde todo parece dormido en un sueño de borracho? Y gracias a la paciencia aprendí a ver, no como todo el mundo que usa los ojos solo para no caerse. Aprendí a ver por el puro gusto, sin intentar alcanzar nada. No sé cómo, debe ser el instinto, que es cosa hasta de animales, pero se enteró de que yo era el mejor alumno de mi clase. Imposible que hubiera leído mis calificaciones, y menos que hubiera hablado con la maestra, pero el orgullo se le notaba. Era la manera en que miraba de reojo a las vecinas que pasaban por la calle, o porque a los niños de mi clase les reía burlona en un vaya banda de burros. Además, todas las mañanas se alborotaba al verme salir con la cabeza embarrada de gomina, la camisa albeante, mis cuadernos bajo el brazo. Sacudía los hombros y levantaba la barbilla como si aplaudiera. Al volver de la escuela me recibía igual, entre aplausos. La bugambilia creció tanto que pudo con la enramada. Entre los agujeros de los moscardones y el peso, las vigas no aguantaron más. Los 5 metros cuadrados de sombra se vinieron abajo sin decir aguabá. Un revoltijo de ramas, carrizo, palma y carretadas de flores rojas cayó sobre su cabeza. El golpe la dejó descalabrada e inconsciente. Cuando logramos despejar los escombros y la vimos manchada de sangre y como muerta, la abuela dio el grito en el cielo: «Hija, despierta, por favor», y ella despertó sonriendo. «Agua», le dijo a la abuela, que lloraba pegadita a su cachete. El susto quedó en 4 puntadas en la cabeza y en la tierna sorpresa de haber escuchado a la abuela llamarla hija por primera y única vez en la vida. Volvió a tocar la armónica después de 13 años. Fui yo el que encontró la armónica entre los tiliches del abuelo. Andábamos con lo de la reconstrucción de la enramada y me dio por sorprenderla a ella y al abuelo con unos acordes chillones. La cosa no salió como esperaba. El abuelo me dio una cachetada que por poco me deja la armónica atorada en el gaznate. Ni se te ocurra volver a tocar eso. La amenaza del abuelo llegaba demasiado tarde. Ella ya había oído el silbido y quería tocar como si hubiera decidido que ya era tiempo de colgar el luto. Y soplaba al aire, nerviosa, igual que un niño frente a las velas de su cumpleaños. El abuelo me arrebató la armónica y se la puso en la boca. La armónica sonó todo el día y el siguiente, parlanchina. La enramada quedó nueva, con su palma apretadita y peinada y sus carrizos rectos. Pero ella ni se fijó en eso. Vio su bugambilia tan corta de ramas y tan vacía de flores que empezó a gemir desesperadamente de dolor. Gimió hasta que se le secaron los ojos y aún siguió gimiendo. Esto iba a pasar seguro, ya me lo olía yo, dijo el abuelo. Ni mis apapachos, ni que la remojáramos como un trapeador viejo en la pileta, sirvieron para tranquilizarla. Tuvo que llegar el viento de la tarde y traer la calma. Bastó que meciera apenas la bugambilia y que media docena de flores rojas volaran sobre su cabeza.
Una vez comprobó que su bugambilia estaba viva, cerró los ojos y llegó el silencio. Le gustaban los libros. Bueno, le gustaba que me sentara a su lado a leerle en voz alta. No era posible que entendiera una línea, pero el ritmo y la música de las palabras parecían encontrar eco y razón en su cabeza. Mientras le leía, sus pestañas saltaban al compás de las sílabas y su respiración parecía caer en un sueño de ángeles. La abuela tenía por costumbre interrumpirnos, no dejaba de decir que tanto libro nos iba a dejar locos, que sabía uno de que en su pueblo que acabó confundiendo las vacas con dragones. Yo me reía y ella se reía conmigo, como si supiera lo que era un dragón. No me quejaré de la abuela, me dio todo lo que supo dar. Eso sí, su carácter y sus modos eran impredecibles como los de un gato de monte. Podía dar lengüetadas de cariño o una mordida al cuello. La veías desayunar riendo y luego comer entre gritos. Pedía disculpas al mismo tiempo que insultaba. A veces hasta parecía que sentía envidia de su hija, de que fuera más feliz, de que su vida pequeña y estática pareciera tenerlo todo. Ser capaz de envidiarla la atormentaba. Creo que la abuela sufría las mutilaciones de su hija como si fueran suyas. Continuamente se quejaba de dolores y entumecimientos en los brazos y en las piernas. Incluso había días en los que no podía levantarse de la cama. Era su cabeza, que no sabía hallar descanso ni perdón. Tuve que aprender a cuidarla. Cuando nosotros no estemos, su vida dependerá solo de ti, me advirtió el abuelo. Era trabajo, había que limpiarla cada que se cagaba y meaba. Además, había que espolvorearle el culo con maicena para evitar que se le convirtiera en una llaga gigantesca. Ni qué decir de la limpieza de sus calzones y toallas, que a falta de poder usar lejía solo quedaba romperse los nudillos en la piedra del lavadero. Había también que darle sus 3 comidas, bocado a bocado, y sus 2 litros de agua, eso sin contar el baño en la pileta, vestirla y acostarla. No se lo dije al abuelo, pero ella necesitaba mucho más que la paciencia de un solo hijo para sobrevivir en este mundo. Volvió al sueño del abuelo a pastar en el corral. Eran 2 chivas, blancas, que me regaló por mi cumpleaños. Creo que le pareció que con 15 años bien podía heredarme un trocito de su sueño para inmortalizarlo. Estas chivas son tu futuro y el de tu madre. Espero que nunca te veas obligado a comértelas, fue lo que me dijo. Llegó el rumor de que había visto al pariente cerca del pueblo, por la iglesia de los Maranatas. El abuelo no lo dudó ni un poquito, se cambió de ropa, agarró su machete y se fue por él, silbando. No tardó mucho en encontrarlo. Lo halló caminando al borde de la carretera con un paraguas violeta y una Biblia bajo el brazo. El pariente lo reconoció al momento y al momento se cagó encima, y cagado como estaba, se echó de rodillas y se puso a llorar. Le juro que fue el diablo, dijo. El abuelo levantó el machete, quería darle justito en la nuca, un solo golpe, pero se echó para atrás, y eso que se la tenía bien jurada. Fue por lo que vio en sus ojos llorones, me vio a mí de chiquito, y recordó que las tragedias empezaban así, matando al padre de alguien. Que se arregle él solito con su Dios, pensó el abuelo, y bajó el machete. El diablo, le juro que fue el diablo, insistió el pariente. El abuelo lo agarró de la camisa, lo levantó y le pasó el filo del machete por la cara hasta que le botó la sangre. Esto es un recuerdito para que no se te olvide la visita. Nunca me entró curiosidad por conocer al pariente. Tampoco hice preguntas sobre él. ¿Qué necesidad había? Siempre que se escarbaba en un chiquero, la cagada termina salpicándote el copete. Cuando la veía dormida, sin sus gestos chuecos y babeados, me daba la sensación de ver a una mujer de verdad, una mujer guapa, y entonces pensaba en el pariente. Pensaba que él también tuvo que descubrirla dormida, quieta, y así debió acurrucarse a su lado, sin despertarla siquiera. De la nada y de lejos un gallo se apareció en la casa. Un gallo fino, altanero, de pelea. Llegó y quiso quedarse. Encontró su sitio bajo el fresco de la enramada. Se pasaba allí la mañana, rascando y picoteando a los pies de su carretilla. Cuando bajaba el calor, ya de tarde, el gallo pegaba un brinco y se le trepaba en la cabeza. A ella le gustaba, puede que le hiciera sentirse más grande, alta como un cardón. Cuidaba de no moverse y apenas si dejaba salir una risita cuando le aleteaba en la cara o cuando una cagadita tibia le resbalaba por la nuca. Y si el gallo cantaba, entonces ella rompía en risotadas tan agudas y chillonas que sonaban también a un kikiriki. Sin pedirle permiso, una tarde agarré su gallo y lo llevé a pelear, con apuesta y navajas. Ella no protestó cuando se lo quité de la cabeza y lo metí en una caja. Confiaba en mí más que en nadie. Ganamos la pelea, pero el gallo salió muy tocado, con poca vida en el cuerpo como para volver a cantar. Cuando me vio llegar, manchado de sangre y con su pobre animal temblequeando bajo el brazo, vio llegar al diablo. No, no, me gritó a la cara, rabiosa por no tener manos para darme una bofetada.
Me pareció que aquella, su tercera palabra, le salía de las tripas. Era un no cargado de ira, casi de odio. El gallo terminó en la cocina de la abuela. Nos dio para caldo y tamales. Me perdonó pronto, por olvido. A la mañana siguiente su memoria estaba limpia de rencores. Me dio un beso babeado y arrancó el día con la vista extraviada en su horizonte y una sonrisa infantil, como si su gallo hubiera sido un sueño que se le borró al despertar. Solo cuando los gallos del vecindario se soltaban a cantar, o cuando alguna pluma colorada aparecía volando al ras del suelo, su cabeza daba latigazos de memoria, y entonces fruncía el ceño y le salía un regaño al aire. No, no, decía sin saber por qué. Era dura como un palo fierro, sanota. Por eso nos entró el miedo el día que se nos puso a vomitar y vomitar. Primero eran los restos del desayuno, luego agua y espuma, y al final puro aire. Las arcadas y retortijones la dejaron verde, verde cadáver. En una de esas hasta la cabeza se le fue para adelante como muerta. Traje corriendo un doctor que vivía en el pueblo. La auscultó, la toqueteó y dio su veredicto: envenenamiento. Y es que la abuela, harta de las moscas, tuvo la ocurrencia de empapar un trapo con insecticida y pasarlo por los muebles de la casa como si quitara el polvo. Dio resultado. Las moscas fueron cayendo a puñados, bien tiesas, pero no todas caían de primeras muertas. Algunas, ya tontadas, alcanzaban la enramada y de allí su boca siempre abierta. Debió tragarse una centena de moscas empapaditas de veneno, pero aguantó. No iban a ser sus eternas compañeras las que la dejaran seca. Ese no podía ser un buen final. Pasábamos ya de la mitad de octubre y no había caído gota. El verano estaba terco en quedarse hasta Navidad. Un tono arenisco como de piedras de cantera se comía el paisaje y a la gente. No se veía ni una nube que diera esperanzas de humedad. Solo vi azul, un azul gigantesco que aplastaba. Mirar al cielo se nos volvió un gesto inconsciente, un tic que se contagió a todos en el pueblo, incluida ella. Con los ojos vueltos para arriba, no despegaba la vista de las alturas, como si hubiera perdido el interés por las cosas del suelo. Ni el viento de la tarde era capaz de bajarle la mirada a tierra, y es que hasta la brisa venía con regusto a polvo. Agua, agua, anunciaba de pronto y a gritos. Era solo un espejismo, un puro deseo pegado al paladar. Me atreví a sacarla de su mundo. A falta de charcos la llevé al mar, al otro extremo de la tierra. Le tapé los ojos con un paliacate para que durante el trayecto no se enloqueciera de tanta novedad. Antes de empezar siquiera a rodar la carretilla se quedó dormida, como si no entendiera de más negro que el de la noche. Despertó frente al mar, sin paliacate, y chilló de miedo. No podía saber que aquel horizonte a su lado era agua y no un cielo vuelto al revés. Tuve que remojarla hasta la cintura, solo así su cabeza halló entendimiento. Agua, agua, dijo, y ya no hubo forma de sacarla de allí. Cuando llegó el atardecer, que fue muy violeta, salió del mar, arrastrándose igual que una caguama al desove. Ahora el viento de las 5 le traía algo más que olores y movimiento, le traía el tacto de las olas y la arena mojada. El viento de la tarde ya no venía de un mundo misterioso. Ella entendía, incluso con su desmemoria natural, que más allá de su calle existía un mundo de agua, todo azul, del horizonte al suelo. Ahora me parecía cambiada. Aprendió a dibujar una nueva sonrisa, calladona y maliciosa, como de mujer vivida, caminada. La carretilla necesita una remozada. Un día se nos deshace bajo las nalgas de tu madre, me dijo el abuelo. Y trajo brochas y un bote de pintura naranja. ¿Dónde la ponemos?, pregunté. Sobre el costal de pienso. Ahí, así estará más levantadita. El cambio no le gustó, pero menos le gustó que empezáramos a toquetear su carretilla como si hurgáramos en su intimidad. Al ver la pintura naranja goteando de las brochas, le pasó el enfado. Abrió los ojos y paró las pestañas, asombrada, como si acabara de descubrir que el color vivía encerrado en las latas y que de allí salía para dar luz al paisaje. Me acerqué y le pinté una bolita en la nariz. Ella hizo el visco y estiró la lengua para ver si tenía el sabor de la papaya. El cine vino al pueblo, un cine ambulante y al aire libre. Desde temprano un camioncito con altavoces estuvo anunciando la función por todas las calles. Solo por una noche, 2 películas y había que llevar silla. La abuela se emocionó, se fue a cortar el pelo y se puso unos zapatos a estrenar. Al abuelo y a mí nos supervisó la vestimenta y el peinado, y a su hija le enfundó en un vestido de raso verde. Vamos a ir al cine como una familia normal, dijo nerviosa. Y allí salió la familia normal, en hilerita, empujando una carretilla naranja y con 3 sillas al hombro. La noche estaba tan negra que se nos durmió antes de salir y al llegar al cine ya roncaba. Por fortuna no se despertó en medio de la función, pero no por ello la vergüenza de la abuela salió intacta.
Dormidita como estaba, se cagó encima, y ni la colonia que se puso a rociar la abuela sobre la carretilla escondió la peste. En medio de miradas y cuchicheos recogimos nuestras sillas y en silencio volvimos a casa. En eso quedó la familia normal. Me eché novia, la primera, una güera pecosa que tenía unos pechos de mango petacón y una inteligencia de muñeca boba. Fue un noviazgo que duró lo justo y lo poco para recordarlo y para darnos una vuelta por los mangles. Me dejó hacer bastante, pero no todo. Ya, me dijo y me quitó de encima. Si no pasa nada, y si pasa, pues ya veremos. ¿Sí? De seguro, ¿y si nos sale un bebé como tu mamá? Aquí la calentura de entre las piernas me trepó a la cabeza y no me aguanté, pues si no sale como mi mamá, por lo menos será más listo que tú. Hasta allí llegamos. Me dio una cachetada de punto final y no volvió a dirigirme la palabra. Si algo tienen los tontos, es orgullo. Cuando dejas de ser niño, los sábados por la noche son para tomar cerveza. No hay otro ritual que valga en el pueblo. Nos juntábamos una docena de amigos y agarrábamos para el monte. Una vez que deteníamos el coche, no hacíamos más que destapar botellas de a litro y comernos a burlas unos a otros por reír de algo que no doliera. La música de una grabadora sonaba y sonaba, sin dar un descanso. Parecía que el silencio estuviera prohibido. Pura tambora, puros corridos, puritito engaño. Al final de la noche nuestra vida no parecía ser mejor que la del ladrillo. Tirados en el suelo, inmóviles, con la lengua de fuera y la vista perdida, no éramos más viajeros que ella. Así era nuestro ritual de los sábados, un ritual como de mutilados. En casa hubo doble festejo. Una de las chivas parió y yo fui aceptado en la universidad. Lo primero era un sueño del abuelo, lo segundo debía ser un sueño de madre, aunque la mía no sé con qué soñaba. Lo que sí sé es que mi entrada a la universidad emocionó tanto a la abuela y al abuelo como a ella le emocionó el forro de mi libreta nueva. Mi primer día de clase salieron a despedirme. Era muy de madrugada y los tres, bien despiertos, esperaron junto al zaguán a que el autobús desapareciera al final de la calle. Por la ventana pude ver una imagen que se me pegaría en los ojos como una legaña gorda. Eran los tres apretaditos, el brazo del abuelo envolviendo la cintura de la abuela acariciando la cabeza de su hija y ella tocándose la nariz con la punta de la lengua. Cuando regresé a media tarde, allí seguían, como si no se hubieran movido en todo el día. Esa es la última imagen que existe de los tres juntos. Lo bueno nunca viene para durar, es una frase del abuelo, y es que el desierto es así. Junto a la caricia ya te prepara la cachetada. Puede que en eso se parezca al mar y un poco al diablo. La desgracia nos cayó sin pedir permiso, como si la vida se hubiera aburrido de seguir andando tan tranquila y derechita, y hubiera querido dejar su buena huella en el calendario. Todos en el pueblo sabemos que si la calle se hubiera quedado tal cual, con su tierra amarilla y polvorienta, ella estaría aquí, mirando su mundo de ocres y tostados, sonriendo. Y seguiríamos creyendo que, a veces, el tiempo puede quedarse quieto. Antes de llegar el asfalto, el progreso tanteó su destino, con luces en la calle. Le plantó faroles en cada esquina, para no dejarle a la noche ser negra. Uno de los focos quedó frente a su ventana, de cara a su cama, amarillo y grandote. Desde esa ya no pudo dormir. Un gemidito terco la mantuvo en vela, con los ojos pelados, noche tras noche. De allí, su cara, siempre despierta y fresca como la de un niño, se fue secando igual que un trozo de cecina. Era cosa del agotamiento, de la falta de sueño, de estrellas y de luna. Puede, incluso, que algo muy adentro, un instinto escondido en la barriga, le estuviera anunciando la tragedia. Y entonces aparecieron las máquinas y sin más asfaltaron su calle de tierra. Gritó durante 13 días, hasta que quiso dormir de corrido y ya no supo despertar. El abuelo dice que el pueblo no es el de antes y a veces llora cuando nadie lo ve, como los hombres. Junto a su tumba hay siempre unas flores de bugambilia quemadas de sol. Eso es cosa de la abuela. Hoy cumpliría los 44 años y hoy tampoco va a llover. Precioso, ojalá que les haya gustado.